la actividad 1C. Tienen estos 3 puntos, ¿y cómo se les ocurre armar la ecuación de un plano? A través de conocer esos 3 puntos. A ver, activen los micrófonos. Vamos. ¿Qué se les ocurre hacer? Podríamos hacer el producto escalar entre el primer y el segundo punto, y después de eso hacer el, la misma planteamiento que hicimos en las clases anteriores. ¿Y Luciano estaba hablando ahí, puede ser? No Ah, alcanza a no, ver pero bien. sería vectorial ahí. No, no, nada, no. Luciano, bien. Dijiste hacer el Imagino, producto entre ellos. primero tendría que sacar Mm, un vector de ellos, pero creo que es un vectorial. mm, no. Mira de nuevo. Vamos a un ejemplo. Volvamos al escritorio donde estén ustedes, o a la mesa donde estén apoyados. Piensen en una hoja. Piensen en los 3 puntos que están ubicados sobre el escritorio. ¿Sí? Imagínense que eso, por ejemplo, 3 bolitas, ¿sí? Las bolitas de cristal esas. Pongan 3 bolitas sobre la mesa, imagínensela. Hagamos un poco póngale un poquito de ganas, imagínense 3 bolitas. No, Trixie, el producto mixto no te va a ayudar en este caso, o no de entrada, sí, por lo menos no es la idea la que yo le quiero dar ahora. Imagínense esas 3 bolitas. De esas 3 bolitas, si yo hago la resta entre 2 de ellas, ¿qué voy a obtener entre ellos? Un segmento, el que une esas 2 bolitas, el segmento que une esas 2 bolitas, ¿no es cierto? Y ahora, ¿qué pasa si elijo una combinación distinta? ¿Sí? Si tenía 3 bolitas, elegí la 1 y la 2, y hice una resta entre 2 y 1, obtengo el segmento que une la 1 y la 2. ¿Qué pasa si hago el segmento entre 1 y 3? Entre la bolita 1 y la bolita 3. ¿Qué voy a obtener ahora? El otro vector. ¿Qué va a pasar con esos 2 vectores? ¿Cómo van a ser entre sí? ¿Qué va a ocurrir entre ellos? ¿Van a ser como Paralelos. paralelos o coplanares en realidad? Paralelos no, porque van a tener distintos sentidos, pero sí van a ser coplanares. ¿Sí? No es lo mismo paralelo, mira, no es lo mismo que 2 vectores sean paralelos, ¿sí? A que sean coplanares. Por ejemplo, este vector B1 y este vector B2 son coplanares. ¿Por qué? Porque están en el plano de la hoja, ¿no es cierto? Imagínate que estos vectores están contenidos en el plano de la hoja. Son coplanares, pero no son paralelos. ¿Sí? Claro, Este claro, sí, es B3, verdad. por ejemplo, es paralelo a B1, pero es coplanar con B2. Entonces podrían haberse imaginado una bolita ahí, y otra bolita acá, y una tercera bolita acá, por ejemplo. Y se hacían, esta es la bolita 1, esta es la bolita 2 y esta es la bolita 3, que tenían en la hoja o en el escritorio, tenían 2 vectores, B3 y B4, por ejemplo, que son coplanares. No necesariamente perpendiculares, son coplanares nada más. ¿Sí? Acá no necesariamente tiene que haber 90 grados, justo parece que hay 90 grados, pero no era la idea, no es condición. Ahora, con esos 2 vectores que están en el mismo plano, B4 y B3, saben cómo calcularlo, ¿no es cierto? Porque conocen, si yo ahora referencio todo esto a un sistema de coordenadas, a un sistema, pero che, ¿cómo va a salir para allá abajo? Si yo referencio esos puntos B1, B2 y B3 y los miro como vectores, porque en realidad yo conozco eso y conozco el otro vector que va hasta allá atrás. ¿Sí? Si yo hago la resta entre B4 menos B1, obtengo este vector de acá. Perdón, entre el punto 3 y el punto 1 obtengo el vector 4. Y si hago la resta entre la bolita 2 y la bolita 1, obtengo el vector B3. Bien.
Ahora, ¿qué puedo hacer con esos dos vectores? Porque yo que necesitaba un vector normal al plano y un punto sobre el plano. Un punto sobre el plano yo tengo, es más, tengo 3. ¿Cómo puedo hacer ahora para obtener lo que me está faltando? Valentina dice, ¿puedo hacer el producto vectorial? Bien, ¿entre qué cosa, Valentina? Entre los dos vectores. Bien, Valentina, ¿cuáles dos vectores? ¿Cómo los llamé yo ahí en la gráfica? Valentina o alguien más que quiera responder. Santiago, estamos viendo plano. Sigo con plano. Que formé con los puntos. Bien, ¿cómo los llamé esos vectores? Está escrito ahí. Aunque no muy prolijo, pero está. Entre B4 y B3. Bien, Valentina. No pasa nada. Bien, Luciano, entre B4 y B3. Es decir, que si yo hago el producto vectorial entre B3 y B4, el producto vectorial entre esos dos vectores, voy a obtener un vector que va a ser perpendicular, ¿sí? Acuérdense, este simbolito me indicaba perpendicularidad. ¿Con qué cosa? Con B3, por ejemplo. ¿Sí? O sea que acá podría poner B3, ¿sí? O podría haber puesto la resta entre estos dos vectores también. Entre la bolita 3 y la bolita 4, supónganse que este le llamaba B5. Y también este vector resultante también iba a ser perpendicular a B5. ¿Por qué? Porque el producto vectorial entre dos vectores contenido en un plano me va a resultar un tercer vector o un vector resultante perpendicular al plano que forman ellos. Y eso es lo que yo estoy buscando, un vector perpendicular al plano que contiene a los puntos, a los vectores. O sea que acá podría haber puesto B3, B5 o algún otro vector contenido dentro del plano y yo saber que el resultado de ese producto escalar finalmente va a ser 0. Primero obviamente tengo que hacer el producto vectorial. Luego a ese vector resultante lo voy a hacer escalar un vector contenido en el plano y ese resultado va a ser 0. ¿Sí? Tarea para la casa. Una muy linda tarea para la casa. El resto ya es historia conocida, ya saben, seguir haciendo las intersecciones con los ejes, identificar identificar las trazas. Las trazas es lo que veníamos hablando, lo que resulta de intersectar a la superficie con los ejes, con los planos. ¿Sí? Por ejemplo, estas rectas que surgieron acá, que yo grafiqué acá, son las trazas. ¿Sí? En algunos libros le llaman trazas lo que resulta de hacer las intersecciones con los planos coordenados. Nosotros le vamos a llamar trazas en general, aunque los planos no sean los planos coordenados. Pueden ser planos paralelos a los coordenados, ¿sí? Por ejemplo, para un valor en y, de particular, como han visto recién. Y la superficie que resulte de esa intersección también le vamos a llamar traza. Pero bueno. Profe, Bien. Sí. le hago una pregunta. Creo que ya lo respondió, pero justo se me salió. En la gráfica, en la segunda gráfica del B creo que era. O sea, nosotros le damos valores a X y a Y, y después que hacemos esos dos puntos, los unimos. Claro. Sí, los unimos, pero, por ejemplo, yo le da el valor x igual a 2 y voy a obtener este punto por acá. ¿Sí? Sí. O sea, y quedarían dos trazas entonces que salen las dos del origen, ¿no es cierto? Ujú, sí. La traza en realidad va a ser una curva, en este caso, una curva, la curva mencionada es una recta.
¿sí? Acá vamos a decir que hablemos de curva no excluye el concepto de recta. Una recta es una curva, o una curva puede ser una recta, ¿sí? Sí, y después, ¿qué se hace? Se unen esas dos. Tenía entendido que era así por lo que vi en el video, pero no sé si acá Claro, hicimos lo por mismo. ejemplo, sacando esta recta y esta otra recta, yo puedo graficar lo que acá les mostré en el octante positivo. A ver, acá. Esto que hice, o sea, yo dándole el valor x igual a 2, por ejemplo, hubiera obtenido este punto, si hubiera sido esta la recta, ¿no es cierto? Y ya, uniendo un punto del origen hasta este punto, yo obtenía la traza. Trazando una recta que pase por el origen y por este punto, obtenía la traza con el plano xy, o z igual a 0, es lo mismo. Uniendo, dándole este valor a x, obtenía el valor en z, esa altura en z, ¿sí? Fíjense que yo hice esa recta paralela acá, a esta, no hice una recta así, ¿estamos? Hice una recta copiando paralela al eje de las x, ojo con eso, ¿sí? Obtuve ese punto y uniéndolo con el origen, porque yo sé que el origen es un punto en común que tiene, obtengo esta traza, que es la que está en rojo. Y esos dos Bien. puntos después los unimos. Ese punto Claro, con el uno ese otro. punto con ese, con el origen, y obtengo la otra recta que está en rojo, que es la otra traza. No, no, pero no con el origen, o sea, los dos puntos que sacó. ¿Y para qué te sirven esos puntos? Voy a obtener ahí, si uno de esos puntos, voy a obtener una recta que está sobre el plano directamente. Te voy a Ah, está decir que bien. una esto con esto. Claro, Esa recta, ese segmento que está ahí, pertenece al plano, está dentro del plano, no te sirve mucho para graficarlo. O sea, ya lo pintaste acá, cuando pintaste todo esto, pintaste ese segmento también, lo mismo, estás hablando de lo mismo. está bien. Gracias, profe. Bien. Bueno, quedó la idea entonces para el punto C. ¿Qué quiere decir que pase por estos dos puntos? Que podemos hacer la resta entre esos dos, cualquiera de esos dos puntos, y vamos a tener un vector que pertenece al plano. La resta entre cualquiera de esos dos puntos también, vamos a tener otro vector que pertenece al plano. Hacer un producto vectorial entre ellos me va a dar un vector perpendicular al plano formado por ellos dos. Luego de ese producto vectorial lo puedo hacer escalar y yo sé que el resultado tiene que ser igual a 0. Y ya ahí, cuando haya terminado de hacer este cuentería de acá, voy a obtener la ecuación de un plano. De un plano que contiene a estos tres puntos.